Bienvenidos a nuestro seminario de farmacología. En este se abarcará la utilidad de los bloqueadores alfa-adrenérgicos e inhibidores de 5-alfa reductasa en fármacos utilizados en trastornos urológicos. En primera instancia, un trastorno urológico es la alteración del funcionamiento normal de las vías urinarias. Esto puede involucrar los riñones, uréteres, vejiga urinaria, uretra, así como los órganos reproductores masculinos como testículos, vesículas seminales, próstata y pene. Y para ello debemos entender el papel de los andrógenos en la etiología de un trastorno urológico. El precursor de los andrógenos es el colesterol, del cual se deriva una molécula denominada deandrostenediona, que con la acción de la 18-beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa 3 se transforma a testosterona. La testosterona se convierte en 17-beta-estradiol, un estrógeno potente, por mediación de la enzima aromatasa, o se puede convertir en dihidrotestosterona, un andrógeno aún más potente por mediación de la enzima 5-alfa reductasa. Para que la testosterona pueda ejercer sus efectos sobre el crecimiento prostático, la piel, folículos pilosos, en zonas sensibles a los andrógenos, se requiere la 5-alfa reducción de la testosterona a dihidrotestosterona. En este seminario destacaremos la importancia de la enzima 5-alfa reductasa. Hay dos isoenzimas de la 5-alfa reductasa. Estas dos isoenzimas difieren en el pH óptimo para su actividad y en sus patrones de expresión. En cuanto a la isoenzima de tipo 1, se expresa en mayores cantidades en folículos capilares, hígado y determinadas regiones cerebrales, y en cantidades inferiores en la próstata, epidídimo, vesículas seminales, piel de los genitales, testículos, glándula suprarrenal y el riñón. En cuanto a la isoenzima de tipo 2, se expresa en mayores cantidades en la próstata, epidídimo, vesículas seminales, piel de los genitales, hígado, y en menores cantidades en otros tejidos como determinadas regiones cerebrales, folículos capilares, testículos y riñón. Entre los cambios funcionales corporales mediados por la testosterona y su metabolito activo, que es la dihidrotestosterona, cabe destacar que influyen en el crecimiento y el desarrollo del pene y el escroto, junto con la aparición de verrugas y pigmentación de la piel escrotal. A su vez, influyen en el tamaño de la próstata y de las vesículas seminales, junto con la producción de líquido seminal y secreción de las glándulas sexuales accesorias. También incrementan la estimulación de la síntesis de IGF-1 y de la hormona de crecimiento. A su vez, estimulan el crecimiento de los huesos largos y, en última instancia, el cierre de las epífisis de estos, con la consiguiente detención del crecimiento. También influyen en el crecimiento de la laringe y el aumento del grosor de las cuerdas vocales, lo que da lugar a un tono de voz más grave. Finalmente, la estimulación de la eritropoyesis. Para abarcar uno de los trastornos urológicos más importantes, es menester conocer la embriología de la próstata. Por tanto, la conversión de la testosterona en 5-alfa-dihidrotestosterona en el conducto urogenital da lugar a la formación de la próstata a partir del seno urogenital, del pene a partir de los tubérculos y pliegues genitales y del escroto a partir de la hinchazón urogenital. En ausencia de la síntesis o de la acción de la testosterona, se desarrollan genitales internos y externos femeninos. Es importante mencionar que cada día se sintetizan aproximadamente 200 a 300 picogramos de dihidrotestosterona, fundamentalmente por la 5-alfa reducción de la testosterona. No obstante, los hombres que nacen con mutaciones inactivadoras
de la isoenzima de tipo 2 de la 5-alfa reductasa nacen con un cariotipo de 46XY, pero cuyo diagnóstico es pseudohermafroditismo masculino y es muy marcado debido a que nacen con genitales ambiguos, es decir, con un falo parecido a un clítoris, escroto bífido, hipospadias pseudovaginales y una glándula prostática rudimentaria. En cuanto a los adultos, la próstata estaría infradesarrollada, es decir, esta no se podría palpar. También habría una disminución del vello facial y corporal, no se produciría sebo y tampoco se observaría alopecia con un patrón masculino, lo que parece confirmar la importancia de la actividad normal de la isoenzima de tipo 2 de la 5-alfa reductasa y la relación que tiene con la conversión de la dihidrotestosterona, y esto a su vez con el crecimiento del vello, la función sebácea y el desarrollo de la próstata. Las concentraciones séricas de dihidrotestosterona son bajas y las de testosterona son normales o estarían ligeramente aumentadas debido a que no hay la conversión adecuada. Ahora vamos a abordar la glándula prostática. La glándula prostática está formada por 4 zonas: la periférica, central, transicional y estroma. Estas las podemos identificar junto a las flechas que se encuentran en la diapositiva. También se divide en lóbulos anterior, posterior, lateral y medio. Entonces, ¿qué es la hiperplasia prostática benigna? La hiperplasia prostática benigna es un diagnóstico histológico definido por la proliferación del músculo liso y de las células epiteliales de la zona transicional de la próstata. Se caracteriza por la aparición de nódulos dentro de la glándula prostática como consecuencia de aumento del tamaño de los componentes estromales y epiteliales. A medida que avanza la hiperplasia, toda la próstata aumenta de tamaño, lo que se conoce como aumento benigno del tamaño de la próstata, y que se produce una compresión de la uretra prostática, así como una obstrucción de la salida de orina desde la vejiga. En el gráfico A o en el gráfico superior en la parte izquierda se puede observar el aspecto citoscópico normal de la próstata de un hombre joven. En la imagen B se puede observar hiperplasia benigna prostática moderada, vista con el citoscopio. El tamaño de la próstata se correlaciona mal con la magnitud de los síntomas mencionales. En el gráfico C podemos observar que es un adenoma prostático tras la prostatectomía simple abierta. En la parte de abajo también se puede observar el corte histológico de los nódulos hiperplásicos glandulares de la próstata. Los hombres mayores a 50 años son más propensos a desarrollar esta patología. También los hombres con alteraciones hormonales. Estudios mencionan que no está comprobado que el tabaquismo o el sedentarismo constituyan factores de riesgo para desarrollar esta patología. La glándula prostática es una estructura dependiente del andrógeno que requiere el estímulo de la testosterona para su desarrollo y función. La enzima 5-alfa reductasa transforma la testosterona dentro de la célula prostática en dihidrotestosterona. Este metabolito activo va a mediar el crecimiento prostático. Por tal razón, si es que hay un agrandamiento de la glándula, el antígeno prostático específico estará elevado y por tanto se puede palpar la glándula en un procedimiento de tacto rectal. Muy bien, ahora que hemos abarcado la embriología y anatomía normal de la próstata, junto con la función de los andrógenos en ella, ahora vamos a hablar sobre los fármacos que son utilizados para estos trastornos. Entre los inhibidores de la 5-alfa reductasa
tenemos a dos exponentes. Estos son finasterida y dutasterida. Este último presenta una potencia mucho mayor que su compañero de categoría finasterida y por ello se utiliza cuando el trastorno urológico es más grave. Sobre el mecanismo de acción de los inhibidores de la 5-alfa reductasa, tenemos que conocer que en la fisiología normal, la testosterona es convertida en el andrógeno activo de hidrotestosterona a través de una reacción catalizada por la enzima 5-alfa reductasa. Esta reacción tiene lugar a nivel de glándulas suprarrenales, en la corteza, en la zona reticulada. La dehidrotestosterona es uno de los andrógenos más potentes y activos. Tiene varios órganos y tejidos diana, pero el que nos interesa en esta ocasión es la próstata. Como se ha mencionado anteriormente, la dehidrotestosterona presenta efectos tróficos sobre la próstata. Estos efectos están mediados por el receptor intracelular de hormonas esteroideas, con el cual interactúa la dehidrotestosterona al difundirse por su carácter lipofílico a través de la membrana de las células prostáticas. Cuando la dehidrotestosterona interactúa con el receptor de hormonas esteroides, este se transloca al núcleo y allí se dimeriza con otro receptor de hormonas esteroideas activado o con un receptor de retinoide activado. El dímero resultante actúa como un factor de transcripción que induce la expresión de múltiples genes. A la larga, la expresión de estos genes va a conducir a una mayor síntesis de proteínas y de factores mitógenos. Y así, la mayor síntesis proteica y la mayor síntesis de factores mitógenos conducen a una hipertrofia e hiperplasia de la glándula prostática. Como se ha mencionado anteriormente, estos efectos tróficos se acumulan a lo largo del tiempo y es normal que, como parte del envejecimiento, los hombres experimenten lo que se conoce como una hiperplasia prostática benigna al alcanzar la vejez. En esta patología, la próstata está tan aumentada de tamaño que comienza a ocluir a la uretra y debido a esto no puede circular de forma correcta la orina de la vejiga a través de ella, con lo cual se presenta disuria. Afortunadamente, los fármacos inhibidores de la 5-alfa reductasa pueden tratar esta disuria al hacer, como lo indica su nombre, una inhibición de la enzima 5-alfa
reductasa, con lo cual se bloquea la conversión de testosterona a dehidrotestosterona. Y al perderse la dehidrotestosterona, se pierden también los efectos tróficos sobre la glándula prostática. Con el paso de los meses, este es un proceso algo lento, la hiperplasia se va reduciendo, la próstata se va atrofiando hasta que alcanza unas dimensiones normales y se restablece la circulación normal de la orina a través de la uretra. Respecto a la farmacocinética de los inhibidores de la 5-alfa reductasa, tenemos que saber que estos agentes se administran por la vía oral, se absorben a nivel intestinal y presentan una absorción buena, que no se altera por consumo de alimentos. Y después, estos agentes son metabolizados a nivel hepático. La metabolización ocurre por el sistema de citocromos P450. Sin embargo, a diferencia de otros muchos fármacos que también utilizan este sistema de citocromos, algo curioso de los inhibidores de la 5-alfa reductasa es que hay pocas interacciones descritas con otros fármacos que utilizan el sistema del citocromo P450. Cuando el fármaco se distribuye en la sangre, presenta un alto grado de unión a proteínas plasmáticas, con lo cual su distribución hacia los tejidos es lenta. Asimismo, estos fármacos tienen un tiempo muy elevado para alcanzar la concentración en el estado estacionario. Dependiendo del fármaco, la frecuencia de la dosis y la dosis administrada, este tiempo suele variar entre 6 y 12 meses para conseguirse. Por estas razones, también ocurre que el efecto atrófico sobre la próstata que se ha descrito anteriormente es lento y los beneficios de este tipo de fármacos no se ven sino hasta después de algunos meses de empezado el tratamiento. La eliminación de los inhibidores de la 5-alfa reductasa, tanto finasterida como dutasterida, ocurre a nivel renal principalmente, aunque también existe un poco de eliminación por la vía biliar que se excreta en heces. Sobre la eliminación renal, es importante mencionar que varía si es finasterida o dutasterida, puesto que finasterida presenta un tiempo de vida media relativamente corto, entre 6 y 16 horas, al menos en comparación con su compañero de categoría dutasterida, ya que este agente presenta un tiempo de vida media que puede durar hasta 5 semanas. Hemos consultado la presentación de los fármacos a la venta y también hemos encontrado que la dutasterida está disponible en 0.5 miligramos, mientras que la finasterida disponible en 5 miligramos. De forma de dato extra,
hemos consultado que si el tamaño de la próstata es grande, se recomienda el tratamiento con inhibidores de 5-alfa reductasa con evaluaciones al tercer y al sexto mes. Es importante tener en cuenta que a pesar de su efecto beneficioso para tratar los trastornos urológicos antes descritos, existen una serie de efectos adversos asociados al uso de inhibidores de la 5-alfa reductasa. Estos efectos sobre todo afectan a la función sexual y reproductiva del aparato reproductor masculino, lo cual es muy intuitivo, ya que, recordemos, estos fármacos inhiben la conversión de testosterona a dehidrotestosterona, que es uno de los andrógenos más activos. Así es como puede encontrarse una disminución en el volumen de eyaculación y en el conteo de espermatozoides en la misma, llegando incluso a causar una oligospermia. Otros efectos adversos también incluyen una disminución en la libido y en los casos más severos puede aparecer disfunción eréctil y ginecomastia. Pero también se debe recordar que estos fármacos resultan teratogénicos, especialmente para los fetos del sexo masculino, ya que sin la dehidrotestosterona, los genitales masculinos se desarrollan con malformaciones o sufren una agenesia parcial o completa. Por esto es que estos fármacos están contraindicados en mujeres embarazadas. Afortunadamente, las indicaciones de estos fármacos son sobre todo dirigidas a hombres. Además de estos efectos adversos, un efecto secundario que podría considerarse positivo relacionado a estos fármacos es que retrasan el desarrollo de la alopecia androgénica. Y es por eso que una de sus indicaciones es para el tratamiento de esta condición. Bueno, en este caso vamos a hablar de los antagonistas alfa-adrenérgicos. Entre los fármacos disponibles de este tipo tenemos a la fentolamina, yoinibina, a la fenoxibenzamina y los bloqueadores competitivos del receptor alfa-1, prozosina, terazosina, toxazosina, alfurosina y tamsulosina. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Tenemos a los receptores alfa-adrenérgicos, los cuales normalmente se activan por epinefrina y norepinefrina, también conocidos como adrenalina y noradrenalina. Al activarse este receptor, mediante una cascada de señalización intracelular, nos van a dar diversas acciones en diferentes órganos blancos. Las mismas que son la constricción del músculo liso, la dilatación de la pupila, el aumento del inotropismo en el corazón, el aumento de la agregación plaquetaria, inhibe la lipólisis y inhibe la liberación de neurotransmisores. Estas tres últimas hechas por los receptores alfa-2 y las tres primeras por los receptores alfa-1. Como conocemos, hay dos tipos de receptores, tanto alfa-2 y alfa-1. En este caso vamos a tomar a un antagonista alfa-adrenérgico que para el ejemplo va a ser la fenoxibenzamina.
Esta se va a unir al receptor de una manera covalente, compitiendo por él mismo con la epinefrina-norepinefrina, bloqueando la unión de las mismas. Por ende, no va a poder activarse el receptor y hacer su cascada de señalización intracelular normal. Se bloquean las dos, tanto la unión de la epinefrina y la epinefrina con el receptor alfa-adrenérgico, que es normal, y por ende sus acciones. Así va a ser todas las acciones antagonistas de las ya presentadas. A continuación hablaremos de la fenoxibenzamina. Este es un fármaco que pertenece a los antagonistas alfa-adrenérgicos y se encuentra comercialmente bajo el nombre de dibenciline. Este fármaco viene en presentación de cápsulas y se lo va a administrar en dosis de 0.2 miligramos por kilogramo por día en una dosis única diaria. Y en el caso de tener este medicamento para un tratamiento, se le va a aumentar a razón de 0.2 miligramos por kilogramo por día cada 4 días hasta la dosis de mantenimiento. Se debe mantener un rango entre 0.4 y 1.2 miligramos por kilogramo por día, repartidos en 3 o 4 tomas diarias, y con un máximo de 4 miligramos por kilogramo por día y una dosis de 10 miligramos por dosis. Es importante esto ya que se debe mencionar que la vía de administración de esta presentación del fármaco es vía oral. A continuación hablaremos un poco más acerca de este fármaco, los usos que se le da actualmente y la forma en la que actúa. Al lado izquierdo de la diapositiva se puede encontrar la estructura molecular del fármaco y hemos colocado los usos que se le da actualmente. Se lo puede usar en hipertensión. Sin embargo, es importante destacar que bajo varios estudios recientes se indica que en realidad la venoxibenzamina puede ayudar en la hipertensión. Sin embargo, va a causar también un incremento del gasto cardíaco, lo que terminaría causando un efecto contrario al que nosotros deseamos. También se lo ha visto asociado con el tratamiento de feocromocitoma y en realidad es uno de los tratamientos que se recomienda actualmente. Los feocromocitomas van a ser tumores que generalmente se presentan en la glándula suprarrenal y que van a secretar hormonas. Se ha visto que tienen un muy buen efecto ante esta patología. También se encuentra estudios en los que se lo puede usar para el tratamiento de impotencia sexual. A continuación hablaremos un poco de la manera en la que actúa. Este fármaco se va a unir de forma covalente no selectiva a los receptores alfa-1 postsinápticos y a los alfa-2 presinápticos. Es importante mencionar que este bloqueo va a ser irreversible y no competitivo. Y el único mecanismo que tiene el cuerpo para vencerlo básicamente es la síntesis de nuevos adrenoreceptores. Pero es importante destacar que para la síntesis de nuevos adrenoreceptores se necesita del transcurso de al menos 24 horas, lo que explica la duración de este fármaco, que va a ser de un día. Tras una aplicación única. El fármaco no va a tener una acción inmediata. Esto debido a que necesita biotransformarse a su forma activa para así poder ejercer su efecto. A continuación hablaremos acerca de las acciones de este fármaco. Va a tener dos principalmente. Una a nivel cardiovascular y la otra que va a ser la neutralización de la epinefrina.
Al ser un fármaco que va a bloquear los receptores alfa, se va a impedir la vasoconstricción periférica, motivo por el cual se pensaba que ayudaba en el tratamiento de personas hipertensas. Sin embargo, esta disminución de la resistencia periférica puede terminar en una taquicardia refleja. Además de eso, la capacidad de bloquear los cardioreceptores alfa 2 también puede contribuir a que se aumente el gasto cardíaco. Para entender por qué sucede esto, es importante entender que cuando se van a bloquear los cardioreceptores alfa 2, se va a aumentar la liberación de noradrenalina, lo que va a terminar estimulando la elevación del gasto cardíaco gracias a los cardioreceptores beta. Y debido a esta consecuencia es que actualmente el fármaco no se utiliza para el tratamiento de hipertensos. En cuanto a la neutralización de la epinefrina, el método que utiliza es similar a todos los antagonistas adrenérgicos alfa, debido a que va a ocupar el sitio de la epinefrina y así va a contrarrestar sus efectos. De esta manera va a interrumpir la acción vasoconstrictora de la epinefrina, pero no se va a bloquear la vasodilatación del resto de lechos vasculares. La vasodilatación va a estar mediada gracias a los receptores beta. Es por esta razón que de administrarse juntos la fenoxibenzamina con la epinefrina, los efectos de la epinefrina no serán suficientes para aumentar la presión arterial. En cuanto a la norepinefrina, no se va a contrarrestar los efectos mediante este fármaco. Sin embargo, no existe mayor diferencia debido a que la norepinefrina no tiene tanto efecto en los receptores beta, por lo que el efecto seguirá siendo de una disminución de la presión arterial. La vía de administración de la fenoxibenzamina será por vía oral o intravenosa. La vida media plasmática va a ser de 24 horas, hablando de la vía oral, y la duración de su acción es de aproximadamente 24 horas. Esto cuando es una única dosis. A continuación se hablará de los efectos adversos que tiene la fenoxibenzamina. Entre ellos están la hipotensión postural, la congestión nasal, náuseas y vómito, que se va a inhibir la eyaculación, taquicardia refleja por el reflejo vasoreceptor. Y también hablaremos acerca de las contraindicaciones. Está contraindicado cuando hay hipoperfusión coronaria, insuficiencia renal, enfermedad cerebrovascular y también cardiopatía isquémica. El tejido eréctil humano tiene una población de receptores de membrana que son predominantemente del subtipo de receptores alfa-adrenérgicos. La fentolamina es un agente bloqueador no selectivo de los receptores adrenérgicos y, como otros agentes similares, se ha utilizado para tratar la disfunción eréctil. Los antagonistas de los receptores adrenérgicos no selectivos pueden provocar un reflejo que aumenta tanto la salida simpática como la liberación de norepinefrina. El mecanismo de acción es un derivado imidazólico simpatomimético que produce un bloqueo competitivo de los receptores alfa-adrenérgicos tipo 1 y tipo 2. Antagoniza de forma breve la adrenalina y noradrenalina circulante, produciendo vasodilatación arterial
y disminuyendo la hipertensión causada por los efectos alfa de estas catecolaminas. Sobre el corazón también tiene un efecto cronotrópico e inotrópico positivo. La fentolamina se ha utilizado por vía oral e intracavernosa en el tratamiento de la disfunción eréctil. Después de la administración oral, la fentolamina tiene una vida media plasmática de aproximadamente 30 minutos y una duración de acción de 2 a 4 horas. La administración de fármacos por vía intracavernosa consiste en inyectar con una aguja de pequeño calibre en la base del pene una determinada dosis del fármaco. Una vez que el médico ha podido determinar en la consulta la dosis adecuada para cada paciente, puede adiestrar al paciente en la técnica de inyección para que éste pueda administrarse el fármaco en su casa. El paciente se inyecta 10 o 15 minutos antes de mantener relaciones sexuales y la dosis se ajusta para que la erección dure aproximadamente 1 hora. La duración de la erección nunca debe superar las 4 horas y si esto llega a ocurrir, el paciente debe acudir inmediatamente al médico. Una inyección intracavernosa de fentolamina hace que el fármaco alcance los niveles séricos máximos en aproximadamente 20 a 30 minutos. Esta se metaboliza rápidamente y es excretada principalmente sin cambios por el riñón. La fentolamina se ha utilizado en combinación con papaverina, clorpromazina y péptidos vasoactivos en el tratamiento de la disfunción eréctil. Los efectos secundarios de la fentolamina están relacionados con la dosis. Puede causar hipertensión ortostática, taquicardia refleja, arritmias cardíacas, dolor anginoso y en raras ocasiones infarto de miocardio. La fentolamina también puede reducir la motilidad de los espermatozoides in vitro. La estimulación cardíaca y la taquicardia reflejas inducidas por la fentolamina están mediadas por el reflejo barroreceptor y por el bloqueo de los receptores alfa 2 de los nervios simpáticos cardíacos. Las indicaciones son prevención o control de crisis hipertensivas en pacientes con feocromocitomas durante la inducción anestésica y la cirugía. Tratamiento de la necrosis cutánea tras la administración intravenosa o extravasación de norepinefrina. Las contraindicaciones son el uso concomitante de inhibidores de la 5-fosfodiesterasa y pacientes con hipoperfusión coronaria. Ciertas interacciones con otros fármacos, por ejemplo, efedrina, adrenalina, dobutamina o isoprotenerol. Aquí causa hipotensión paradójica. También se ha visto un incremento de la toxicidad del etanol y finalmente interacción con sildenafilo, tadalafilo y vardenafilo. Aquí tiene efectos hipotensores aditivos. Bueno, en este caso vamos a hablar de la prazosin, la terazocina, la doxazocina, la tamsulosina, que todos estos son bloqueadores competitivos del receptor alfa 1. Bueno, en este caso la
prazosina, terazocina y doxazocina van a ayudarnos para o se usan para el tratamiento de hipertensión. ¿Cómo nos ayuda para el tratamiento de la hipertensión? Nos ayudan bloqueando los receptores alfa, que estos nos ayudan en la vasoconstricción. Por ende, va a haber una vasodilatación de los vasos y así, de este modo, podemos controlar la hipertensión arterial. Como otro ejemplo de fármacos tenemos a la alfuzoxina y tamsulosina, los mismos que nos ayudan a tratar la hipertrofia prostática benigna, y estos dos se usan específicamente para esta patología. Bueno, en cuanto al metabolismo, se puede decir que la praxosina, terazocina, alfuzoxina y tamsulosina se van a excretar, sus productos inactivos se eliminan por la orina. Estos productos inactivos van a pasar por un metabolismo hepático, haciéndolos más polares y por ende va a haber una mayor facilidad de excreción por orina, en comparación con la doxazocina, que se elimina mediante las heces. La doxazocina es el fármaco que presenta una acción más prolongada debido a este tipo de eliminación. Todos estos fármacos tienen efectos cardiovasculares, los cuales van a ser la disminución de la resistencia periférica, o sea, la resistencia vascular, y por ende la disminución de la presión arterial. Debido a la relajación del músculo liso vascular, tanto de arterias como venas. Así, conociendo que la presión arterial se da por el gasto cardíaco y la resistencia periférica, al disminuir esta resistencia periférica por la relajación del músculo liso, vamos a contribuir a una disminución de la presión arterial. Estos fármacos dan un cambio mínimo en el gasto cardíaco y en la función renal. Pero tenemos que tener en cuenta que la tamsulosina no es muy efectiva en estos casos. En la dosificación, la prazosin se debe de prescribir de 2 miligramos cada 12 horas. La terazocina se debe de prescribir de 5 a 10 miligramos cada 24 horas. La doxazocina se debe prescribir de 4 a 8 miligramos cada 24 horas. El alfuzoxina se debe prescribir de 2.5 miligramos cada 8 horas. Y la tamsulosina se debe prescribir de 0.4 miligramos cada 24 horas. ¿Sí? Vamos a hablar un poco más sobre el uso en la hiperplasia prostática benigna. La hiperplasia prostática benigna, como ya habíamos visto anteriormente, es este aumento en el tamaño de la próstata, que nos hace un bloqueo en el esfínter y no nos permite una fase de vaciado urinario normal. Entonces, ¿qué hacen nuestros fármacos? En estos casos, el bloqueo de los receptores alfa reduce el tono muscular liso del cuello vesical y de la próstata, mejorando el flujo de la orina. Como en este caso tenemos a la alfuzoxina, que es uno de los inhibidores más potentes del receptor alfa 1 del músculo prostático. ¿Sí? También tenemos a la tamsulosina, que esta es más potente que la alfuzoxina. Esta selectividad explica los mínimos efectos de este fármaco sobre la presión arterial, que habíamos mencionado ya anteriormente, que la tamsulosina no nos ayuda mucho para controlar la presión arterial. Más bien nos ayuda para poder relajar los músculos de la próstata y así tener un adecuado
vaciamiento de la vejiga, de la orina y tener una adecuada fase de vaciado. Bueno, en comparación entre los tratamientos de la hiperplasia prostática. Como vemos en esta tabla, vamos a comparar los antagonistas adrenérgicos alfa 1 y los inhibidores de la 5-alfa reductasa. ¿Sí? Entonces, tenemos que los antagonistas alfa-adrenérgicos, tanto en la disminución del tamaño de la próstata, estos no nos ayudan a disminuir el tamaño de la próstata. En cambio, que los inhibidores de la 5-alfa reductasa sí. El inicio del máximo es de 2 a 4 semanas para poder ver los efectos. Y en cambio que los inhibidores de 5-alfa reductasa es de 6 a 12 semanas. El decrecimiento del AP, que es el antígeno prostático específico, en cuanto a los antagonistas adrenérgicos alfa 1 no se evidencia. Y en los inhibidores de las 5-alfa reductasa sí se evidencia. Los antagonistas adrenérgicos alfa 1 nos van a dar una menor disfunción sexual. En cambio que los inhibidores de las 5-alfa reductasas nos van a dar una mayor disfunción sexual. Los efectos hipotensores en cuanto a los agonistas adrenérgicos alfa 1, como ya vimos previamente, que nos ayudan a controlar la hipertensión arterial, van a ser muy grandes. En cuanto que a los inhibidores de la 5-alfa reductasa, estos no van a afectar en efectos hipotensores o controlar la hipertensión arterial. Los fármacos de uso común para el tratamiento de la hiperplasia prostática benigna va a ser la tamsulosina y la alfuzoxina. Como ya vimos previamente, la tamsulosina es el fármaco que tiene mayor afinidad a los receptores alfa 1 del músculo liso prostático. Y los fármacos de uso de los inhibidores de las 5-alfa reductasas van a ser la finasterida y el dustasterida. Bueno. Cabe recalcar que la finasterida y la dustasterida, inhibidores de la 5-alfa reductasa, lo que impiden es la conversión de la testosterona en dihidrotestosterona. Estos fármacos están autorizados en el tratamiento de la hiperplasia prostática benigna, con el fin de reducir el volumen de la próstata en determinados pacientes, como aquí podemos evidenciar en la tabla. En cuanto a los efectos adversos de los fármacos bloqueadores competitivos del receptor alfa 1, tenemos. Producen mareos, falta de energía, congestión nasal, cefalea, somnolencia e hipotensión ortostática. Se ha observado una inhibición de la eyaculación y la eyaculación retrógrada por bloqueo de los receptores alfa en los conductos eyaculadores y trastornos contráctiles del músculo liso. Cabe recalcar que los pacientes hipertensos, no adquieren tolerancia a su acción al principio. Sin embargo, la primera dosis provoca una exacerbada respuesta hipotensiva ortostática que puede desencadenar en un síncope o desmayo. Esta acción, denominada efecto de primera dosis, puede minimizarse si se ajusta la dosis inicial a 1/3 o a 1/4 de la dosis normal y se administra a la hora de acostarse. Se ha descrito un mayor riesgo de insuficiencia cardíaca congestiva cuando se utilizan los antagonistas de los receptores alfa como monoterapia para la hipertensión. Como último fármaco de esta gran familia de bloqueadores de receptores o antagonistas de receptores alfa-adrenérgicos tenemos a la yohimbina. ¿Ya? La yohimbina principalmente es un fármaco que nos va a bloquear específicamente a los receptores alfa 2 adrenérgicos.
Bueno, la yohimbina activa las eferencias del sistema simpático y este sistema simpático se activa exacerbadamente. En este caso nos ayuda, como terapia nos ayuda como una terapia que reduce la vasoconstricción del fenómeno del Raynaud, que este trata de la vasoconstricción de los vasos sanguíneos en los dedos, causando cianosis y a veces el cese total de irrigación, dándonos una necrosis de las falanges distales. Su dosis es de 0.2 miligramos kilogramo a peso. Como dato curioso, se puede decir que la yohimbina es un extracto de la corteza del árbol de yohimbo. Y este extracto también se puede utilizar a veces como un estimulante sexual. Como referencias tenemos esto y esto ha sido todo. Muchas gracias.